Bendiga. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos más que contentos, ¿verdad? Poder compartir un tiempo como este y poder llevar una vez más el mensaje de la palabra del Señor. Para mí es un grato privilegio, gloria a Dios, estar de regreso, ¿verdad? Después de tantos años que Dios nos permitió, creo, un día compartir el mensaje en un culto de acción de gracia también aquí. Y le decía al hermano, ¿verdad?, que está por acá conmigo, hermano Yorli, aquí le digo, me toca predicarle a primos, a tíos, a primos hermanos, a primos en tercer grado, a cuñadas, a sobrinos, amigos, porque yo creo que es la cuna que nos vio nacer tanto física como espiritualmente. Y para mí es un privilegio, hermanos. Quiero agradecer al Señor por el privilegio que Dios le dio a mi sobrino, ¿verdad?, Esteban, de llegar a ese destino, ¿verdad?, que él visionó un día llegar. Y hoy, ¿verdad?, tenerlo con salud. Fue un proceso no fácil, pero llegó y hoy tiene su trabajo. Y hoy, ¿verdad?, pues está logrando sus sueños. Dios bendiga, hermano Jerónimo, hermana Arlene Corina, ¿verdad?, que está con nosotros. Uno de los pastores, ¿verdad?, que Dios nos permite pastorear en la zona especial, conocida, ¿verdad?, como la zona Mixquita. De hecho, así se llama el distrito en la parte administrativa de nuestra misión, la zona Mixquita. Aquí tenemos a los hermanos. Dios bendiga, hermana Cándida, a los pastores, hermano Clemente. Gloria al Señor. Y yo quiero, hermanos, llevarlos a la palabra. Y quiero que nos vayamos por ahí al libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1. Luego nos vamos a trasladar por ahí al versículo 18. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos vinieron para irse con algo nuevo de parte de Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Algo nuevo tiene que ocurrir esta tarde, hermano. Algo que no habíamos experimentado, tenemos que experimentar. Gloria al Señor. Dios nunca nos mueve de balde a un determinado lugar. Siempre Dios nos mueve para mostrar su gloria y marcarnos con una palabra que a lo mejor no hemos recibido. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale, ¿cómo está tu pozo? ¿Cómo está tu pozo? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo está tu pozo? Yo creo que algunos esperábamos, ¿verdad?, siempre un mensaje de acción de gracia, pero hoy queremos compartir ese tema. ¿Cómo está tu pozo? Quiero leer la palabra del Señor y quiero llevarlos aquí a este pasaje. Y vamos a leer el versículo 1. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra. Gloria a Dios. Además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Ahí se le apareció Jehová y le dijo, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dice ahora el verso 18, volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron agua, cavaron ahí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso el pozo le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Sidna. Se apartó de ahí y abrió otro pozo y ya no riñeron por él, y le puso por nombre Rehobot. Y dijo, ahora Jehová nos ha prosperado
y fructificamos y fructificaremos en la tierra. Dice el 32, y aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Isaac le llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día, dice la palabra del Señor. ¿Cómo está tu pozo? Ese es el tema. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. A ver si podemos movernos un poco para acá. ¿Cómo está tu pozo? Vive el Señor, aleluya. Hay un testimonio vivo, hay una historia viva entre la vida de Abraham y entre la vida de Isaac. Abraham es conocido como el hombre, el padre de la fe, el hombre que Dios saca de muchos hombres para poner un llamado especial. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, etcétera. Y le comienza a decir, y te mostraré la tierra que te voy a dar. Y a donde quiera que vaya yo te voy a prosperar. De ti, gloria al Señor, van a salir naciones, van a salir descendencia. Y de ti haré descendencia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Hermano, la promesa se vuelve, gloria a Dios, tan próspera en Abraham, que Dios comenzó a bendecirlo, a prosperarlo, que Abraham donde iba, Dios lo ensanchaba, donde iba, Dios lo establecía, y donde Dios lo establecía, ahí ese hombre se levantaba con poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos sabemos, según el relato bíblico, que Abraham, el amigo de Dios, habitó en Gerar, y en Gerar tuvo pozo opulente donde tenía agua abundante, gloria al Señor. Pero también llegó una hambre, la que escaseó el agua ahí. Había llegado una hambre por segunda vez. Ya no está Abraham, Abraham ya no existe, pero en ese momento está un hijo suyo, Isaac. Y en el hambre no hallaba para dónde coger, y le dice Dios, vete, camina, y yo te voy a dirigir a la tierra donde a mí me place establecerte. Gloria a Dios. Pudo haber agarrado para un lugar, pudo haber agarrado para otro, pero el Espíritu Santo, había una luz divina que lo conducía y lo lleva hacia Gerar, donde estaba Abimelech, un hombre, el rey de los filisteos. Al inicio le fue bien, al inicio lo recibieron, lo aplaudieron, le dieron la bienvenida y le dicen, ensánchate, establécete. Pero el asunto es que Dios comienza a honrar la promesa que le había hecho a Abraham, la comienza a honrar en Isaac. Y dice que comenzó a sembrar la tierra, y dice que cultivaba y cosechaba al 100 por 1. Aleluya, yo no sé cuántos alaban al Señor. Cosechaban 100 por 1. Y cuando él estaba cosechando, dice que llegó a tener hatos de ovejas, hatos de ganado. Y se comenzó a volver tan poderoso económicamente, comenzó a volverse tan poderoso, hermano, en todo lo que hacía, que entró celo en Abimelech y entró celo en los filisteos. Y le dicen, no, mejor vete de aquí. Busca para dónde irte, porque te has vuelto más poderoso que nosotros. Te has ensanchado, te has engrandecido. Mejor vete. Y lo corrieron. Gloria a Dios, aleluya. Pero él no se fue para otro lado. Cogió, hermano, cogió el camino, tomó el rumbo del camino hacia el valle de Gerar. ¿Cuántos alaban conmigo al Señor? Diga conmigo, Gerar significa lugar de permanencia. Eso significa Gerar. Y Gerar, cuando él llega a Gerar, levantó un altar, edificó un altar, y cuando está en Gerar, dice que entonces Dios comenzó a hablar con él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe por qué hay mucha gente que ha perdido de vista y ahora no puede escuchar a Dios? Dios no le puede hablar porque ha perdido su Gerar, ha perdido su lugar de permanencia, ha perdido el lugar, ha perdido la presencia de Dios. Y cuando tú pierdes la presencia de Dios, entonces el arca no está contigo,
Y cuando el arca no está contigo, los que predominan son los filisteos. Amasanda, Kamalaya, Sama. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Estimados hermanos, gloria al Señor. Gerar es el lugar de permanencia. El lugar es donde la gente se conecta con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Fue allí donde Dios habló con él. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Yo ya leí el pasaje bíblico. Isaac se mueve al valle de Gerar. Y estando en el valle de Gerar, llegó y halló los vestigios a donde había existido un pozo de Abraham. Y él mandó a los criados y le dicen: caben ahí en ese pozo. Ellos comenzaron a cavar, a sacar la tierra, y le dijeron: mi señor, hemos hallado agua en el pozo. El pozo está echando agua. Yo creo que si Isaac hubiera estado en el tiempo que hoy estamos nosotros, hubiera usado a lo mejor en la parte de sorpresa. ¡Wow, muchachos! Hicieron buen trabajo. Los funcionó. Pero la cosa es que cuando, hermano, haya agua, y los siervos de Abimelech se dan cuenta y le dicen: no, ¿cómo es posible que te vas a adueñar de este pozo? Tienes que soltarlo porque es de nosotros. Lo lindo que yo aprecio de Isaac es que Isaac, hermanos, no discutía. Isaac no se dejaba desenfocar por los enemigos. Los enemigos lo atacaban, y cuando los enemigos lo atacaban, él abandonaba el territorio y no se ponía a discutir con ellos. Con humildad salía caminando a buscarse, a establecer a otro lugar, y cuando estaba en otro sitio encuentra otro vestigio de pozo y comienza a escarbar. Escarben: mi señor, hemos encontrado otro pozo y ha echado agua también. Aleluya. Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado. Cuando estás en el Gerar de Dios, dígale al que está a su lado sin miedo. Cuando estás en el Gerar de Dios, a donde quiera que te vayas, prosperas. Aleluya. Gloria a Dios. Siento al Señor que está aquí. Cuando estás en el lugar correcto, a donde quiera que te muevas, Dios va contigo. Y a donde quiera que vas, te estableces. Y a donde quiera que te paras, Dios te honra. Pero cuando tú no te mueves en el Gerar de Dios, te puedes ir al lugar más fértil y ahí fracasas. Porque es el estar en el Gerar de Dios el que nos hace ver lo sobrenatural de Dios. Nunca perdamos de vista que Dios no es un ser natural, es un ser sobrenatural. Y para poderlo ministrar, para poder ministrar en lo sobrenatural y poder experimentarlo en lo sobrenatural, hay que vivir en lo sobrenatural. Pastor, ¿y entonces qué es vivir en lo sobrenatural? Es vivir una vida en el Espíritu. El Espíritu es algo que no se ve, que no se toca, pero se experimenta en poder. Que cuando tú te acercas y tocas el borde de los mantos, sale poder de ahí. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Que tú levantas las manos, y cuando tú levantas las manos, aleluya, el que te llamó a Gerar, te respalda, porque él te ha dicho que va a estar contigo donde quiera que vaya. Y cuando tú levantas las manos, entonces eso es tocar el borde y poder salir de él, y comienzas a ver frutos sobrenaturales, que era lo que Dios estaba mostrando a Isaac cuando llegaba a los lugares estériles. Cavaba ahí y entonces el agua salía. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y luego cavó el tercero, encontró agua y ya no riñeron por el agua. Y dijo: este se llama Seba, que es Beerseba, porque Jehová nos ha prosperado y nos fructificaremos. En otras palabras,
nos multiplicaremos, nos engrandeceremos. Cuando él habla de la fructificación, no está hablando en términos de reproducción solamente en persona, sino también que las promesas de Dios comienzan a dar fruto en todos los aspectos, en todo lo que Dios ha prometido, que va a engrandecer, que va a ensanchar y que va a cumplir su propósito con ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Hay que volver, hermanos. Recordemos algo. Si había habido una hambre en tiempos anteriores, gloria al Señor. Yo no sé si ustedes han notado que cuando un animal usted lo tiene encerrado, sea bestia, sea ganado, sea asno, todo lo que tenga que ver con animales de potrero, cuando a ellos se les termina el pasto, cuando a ellos se les termina el agua, ellos rompen el cerco, porque la vida es amable y nadie la quiere perder, ni los seres humanos. El ser humano puede estar pasando por una crisis grande, pero no se quiere morir. He escuchado padres o madres que dicen: es que no me quiero morir, y es que están en una cama, que no quiero dejar mis hijos. No, es eso, no se quiere morir. Sí, yo estoy de acuerdo que no quieres a los hijos, pero tampoco se quiere morir, porque quiere seguir viviendo. No todos son los hijos, hermano. Es que no se quiere morir. ¿Qué no quiero decir con esto? Que hay animales que a veces se salen de un potrero, y para catalogarlos como animales dañinos tenemos que pensar primero qué vida están viviendo. Porque si es que no tienen pasto, no es que son dañinos. Ellos tienen que moverse a buscar alimento donde hay. Y si es que no hay agua y se les salen porque no hay agua, usted no diga: mis animales son dañinos. No, no tienen agua y ellos tienen que salir a buscar el agua. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Alabamos al Señor. Y cuando se escasea el pasto y se escasea el agua, lo que hay es hambre y sed. En ese tiempo se había venido una sed sobre Isaac y sobre la familia de él, sobre su descendencia, y el hambre lo hizo emigrar hacia otro territorio. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando en el tiempo de hambre no sabemos apreciar el propósito perfecto de Dios y emigramos al lugar incorrecto, sin dirección, sin revelación de Dios. Pero Isaac no se dejó llevar por su propio instinto, por su propia voluntad, por su voluntad carnal. Se dejó llevar por el Espíritu Santo y llegó al lugar correcto. Hay gente que cuando están secos, cuando no tienen nada, cuando están muertos espiritualmente, que están a punto de expirar de un solo, a veces se acercan a la persona equivocada. Y lo que le da es una mala palabra que lo terminan de apartar del Señor. Y se terminan de morir cuando usted se sienta que está vacío, que está hueco, que no hay nada de espiritualidad en usted, que su vida espiritual se está marchitando. Acude al lugar correcto. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Marchitarse, morirse espiritualmente, significa que mi vida ha dejado de caminar como antes caminaba. Y uno de los ejemplos en la Biblia, uno de los ejemplos en la palabra, gloria al Señor, que me gusta ver siempre cuando yo voy por esta parte, que el Espíritu Santo me conduce aquí, es la experiencia que vive el pueblo de Israel en el libro de Lamentaciones, capítulo 5. En el muro de las lamentaciones, llorando, sufriendo. Señor, mira que nuestros padres pecaron, nosotros llevamos su castigo. Mira, Señor, que a los egipcios, a los asirios pagamos un precio por la leña, por la comida, etcétera. Y comienzan a hacerle una lista al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nuestros padres pecaron y nosotros llevamos su castigo. Aleluya. Que ese es el contexto de Ezequiel capítulo 18, cuando Ezequiel dijo: los padres se comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Cuándo usted se ha comido un mango que la dentera le pegue a su hijo?
Nunca. ¿Quién le tiene que pegar la dentera? Literalmente al que se come el mango. Pero Ezequiel dice, los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Cómo es esto? No, es lo que dice Jeremías. Ese es el contexto cuando dice, nuestros padres pecaron y nosotros llevamos su castigo. Como quien dice, nuestros padres pecaron y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. ¿Entendés lo que quiere decir? El refrán que dice bajo la revelación de Dios a Ezequiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ellos en ese momento, cuando le hicieron la lista, Señor, mira que nosotros pagamos un precio, que le pagamos, que el egipcio nos hace esto, por la leña pagamos un precio, nuestros padres pecaron, etcétera. Pero luego le dicen en el verso 21, nos volveros, Jehová, y a ti nos volveremos, y renueva nuestros días como al principio. ¿Cómo estaban los pozos que un día tuvo Abraham? Los habían aterrado. Los filisteos los habían cegado. Los habían cerrado. Les habían echado agua. La pregunta es, ¿cómo está tu pozo? ¿Está abierto todavía, dando agua, o ya está seco? ¿Cuántos alaban al Señor? Pastor, ¿qué es tener el pozo abierto y que esté echando agua? Estar viviendo una vida de oración, de santidad, de comunión con Dios, de ayuno, de congregancia, de estudio en la palabra. Una vida completamente de vigilancia. El pozo seco es lo contrario. Estar viviendo una vida descarriada, una vida apartada de Dios. Si yo le pregunto en esta tarde, ¿qué tiene un pozo seco? ¿Qué tiene un pozo seco? Alguien me dice, por favor, ¿qué tiene un pozo seco? ¿Perdón? Polvo, palo podrido, hojas secas. Y llegan animales a refugiarse allá a esa cueva y lo ocupan como guarida. Así la gente que se ha convertido en un pozo seco donde ya no mora el Espíritu Santo, lo que hace, se convierte es en guarida de malos espíritus, espíritu de murmuración, espíritu de contienda, espíritu de celo, espíritu de chisme, hermanos, tantas cosas que hay que mencionar. Cuando los pozos se secaron, y hoy es lamentable que vemos mucha gente que vivieron una vida, hermanos, gloria a Dios, que tenían una vida vigorosa en el Señor, que estaban metidos con Dios. Era gente que se metía con Dios, ayunaba, se congregaba, pero hoy han fracasado y hoy se han quedado viviendo solo del pasado. Recuerdo cuando mi pozo estaba lleno y la gente queda diciendo, oh Dios mío, y hoy se han quedado diciendo muchos. Le voy a hablar con el lenguaje de aquí, pero hoy se han quedado diciendo muchos. Me acuerdo cuando íbamos allá a las vigilias a San Jerónimo. Me acuerdo cuando caminábamos a las 12 de la noche por Potrerío. Me acuerdo cuando hacían los cultos unidos, hermano Mar Duarte, allá en Ciapalí, que iba a la iglesia pentecostal a las vigilias. Me acuerdo cuando íbamos al Natoso. Me acuerdo cuando estábamos en Suzucayán, que estaban las damas y veníamos a la 1 de la madrugada. Y ahora el culto está a la cuadra y no quiere ir. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pozo estaba abierto y estaba fluyendo el agua viva. Y ahora, cuando no quiere ir ni a la red de la casa, es porque el pozo se ha secado. Y hoy en vez de agua, lo que hay en su pozo es polvo. Pero hoy es el tiempo para reabrir el pozo y volver a convertir el polvo en agua y la basura en santidad. Anda ya sabacandalaya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cómo está tu pozo? Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, se nos seca. No podemos gozar de su presencia. Yo conozco gente que cuando se postraba al ras de su cama adoraba al Señor. Es más, había gente que cuando llegaba del culto se gozaba en la cadena de coro, se sudaba danzando, hablando en lengua, y cuando llegaba a la casa iba a sacar otra tareita con el Espíritu Santo y se postraba porque no se sentía tranquilo con lo que recibía en el culto. Ella estaba en la cama adorando y ahí pasaba otra media hora llorando, y ahora pasa hasta 20 minutos y no puede llorar porque la fuente de los ojos se ha secado, porque ahora no hay lágrimas en muchos altares interiores, porque se ha perdido la pasión por Dios.
Ya no cantas como antes cantabas con la unción que cantabas. Ya no presides con la unción que presidías. Ya no ministras con la pasión que ministraba. Porque ya no estás como antes. Porque perdiste tu principio. Pero hoy podemos nuevamente hacer un alto y darnos una vueltecita y ver para atrás de dónde empezamos y en hacer un análisis. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Estoy como antes o he cambiado? Me gusta lo que dijo el profeta Jeremías cuando allá en el capítulo 6 verso 16, cuando dice: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Yo no sé qué entiende usted por la frase que dijo el profeta: paraos en los caminos, porque hay muchos caminos parecidos al camino que se llama Jesús. Por eso usted escucha mucha gente que dice: no, yo estoy en la verdad. Otro dice: yo estoy en la verdad. No, esta es la religión verdadera, porque hay muchos caminos que se parecen, pero entre todos los caminos parecidos hay un único, el que no nos pierde al destino para el que nos nombraron que camináramos, y es el cielo. Al que dijo Jesús mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? La gente ha perdido el primer amor. Cuando se pierde el primer amor, la vida espiritual se seca, y los ríos que fluían antes ya no vuelven a fluir. La unción que fluía ya no fluye. El fuego que bajaba cuando adoraba ya no baja. Y hay mucha gente que se quedó en la iglesia y puede tener la Biblia, puede estar yendo al culto, cuando en Apocalipsis capítulo 2 dice: yo conozco tu arduo trabajo. Está hablando con una iglesia, no está hablando con un converso, está hablando con la iglesia de Éfesos. Sí, yo reconozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Conozco tu arduo trabajo. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Pero ahí, con un entre paréntesis, pero hay algo ahí que separo esto, las buenas cualidades que mencioné, y algo aquí, pero para luego: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué significa perder el primer amor? ¿Sabe qué significa perder el primer amor? Perder el primer amor quiere decir que dejamos de amar a Dios. Porque el mandato, uno de los mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Que al que yo tengo que estar amando primero, antes de amar a todas las cosas que tengo que amar, a quien tengo que amar primero es a Dios. Y cuando dice que dejaste tu primer amor, lo que quiere decir: dejaste de amar a quien debías de amar primero. Y a quien yo debo de amar primero es a Dios. Eso es perder el primer amor. Cuando la gente deja de amar a Dios, le importa poco no congregarse. Cuando la gente deja de amar a Dios, le importa poco no leer la Biblia. Cuando la gente deja de amar a Dios, le importa poco estar en el ayuno, estar en la oración, estar en todo aquello que Dios le pide para vivir una vida de ambiente en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? La gente dice: pastor, esta semana no me dé privilegios. Pastor, hasta dentro de 15 días me dejen la agenda. Esta semana y es la otra que viene, no voy a poder estar. No me dejen la agenda de trabajo. ¿Ah? ¿Quién le dijo que usted le va a servir a Dios cuando usted quiere, cuando usted puede? Dios lo llamó para que le sirva cuando Él dice. Pero hoy la gente quiere decir, ¿sabe qué dice una persona? ¿Sabe qué quiere decir una persona con esa frase cuando dice: estas 2 semanas no me deje, hasta después de estas 2 semanas? Lo que quiere decir es que si tuviera trabajo 3 años, los 3 años no le sirviera a Dios. Así de fácil. Quiere decir que si le apareciera un trabajo permanente que no pierda ni un día por 5 años, quiere decir que 5 años se desactivaría y cambiaría a Dios por lo material. ¿Cómo está tu pozo?
esposo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuántos alaban al Señor esta preciosa hora? Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasa? Hay gente que todavía no se ha muerto de un solo en el Señor, porque por lo menos siquiera hay gente que todavía dice: Dios le bendiga, pastor, o Dios le bendiga, hermano, y todavía cargan una Biblia. Y el hecho de que portes una Biblia, el hecho de que diga amén a alguien o diga Dios le bendiga, no significa que alguien está vivo, porque hasta los inconversos pueden saludar y hasta un inconverso puede andar una Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? El otro día estaba haciendo un trabajo del proyecto de vida. En el último año que Dios me permite estudiar, estaba haciendo un proyecto de vida. Y en la casa donde estaba haciendo un proyecto de vida, me salí de la casa y me salí a la calle. Y en lo que estoy así, miré un rótulo que decía: recargas Claro. Y decía recargas Tigo. Y más abajo decía: se vende cuajada, se vende queso y se vende crema. Y al otro lado tenía otros rótulos así. Y me fui yo porque me llamó la atención que estaban en la misma casa donde estaba haciendo el trabajo, como que en una parte estaban alquilando. Y yo dije: aquí debe haber un gran negocio. Pero cuando me arrimé a la puerta no había nada, solo estaba el cajón y estaban los rótulos. Así hay mucha gente que se ha quedado solo con el rótulo de evangélicos. Pero lo que hay adentro es polvo. Ya no hay agua. Solo por andar la Biblia. Mala senda aquí, malanda, saca la basaya. Yo no sé si tú levantas tu mano y dices gloria a Dios. ¿Cuánto levantas su mano y dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hoy Dios necesita que hoy te conviertas de la persona que eres hasta donde estás hoy en un Isaac cavador de pozos secos y convertirlos en pozos de agua. Me gusta cuando los criados de Isaac llegaron y le dijeron: mi señor, hemos encontrado agua viva. Y la Biblia dice que de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo está usted? ¿Está fluyendo ríos de agua viva? Yo creo que el mejor que conoce su vida es usted, y el mejor que conozco mi vida soy yo. Y yo tengo que darme cuenta si estoy como cuando las quebradas se secan aquí, el agua, y sale allá y hay 300 varas en pura arena y adelante vuelve a salir otro poquito. O está corriendo de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestra copa tiene que estar rebosando. ¿Sabe qué pasa con la gente que todavía carga la Biblia, pero ya espiritualmente no hay nada dentro de él? Él tiene una esperanza porque todavía está vivo. Y él guarda un poquito de oxígeno todavía. Si usted le pone el dedo en la vena, todavía el pulso le hace apenita así. Todavía tiene un poquito de oxígeno espiritual, porque todavía tiene el deseo de andar una Biblia. Aunque él anda muerto, pero todavía anda el deseo de ir a la casa, aunque sea al mes. Pero todavía anda un poquito que el pulso le hace así todavía. No se ha muerto de un solo. Pero te tengo una mala noticia. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Que aún el que tiene poquito, aún el que no tiene nada, aún el poquito que tiene, está corriendo peligro de aún de quitárselo y dárselo al que tiene más. Aunque tienes esperanza, pero no es para dar palmas y brincar y decir tengo esperanza todavía. Sí hay esperanza, pero aún también estás corriendo el riesgo que tu talento esté enterrado. Y aún lo único que tienes, que no lo pudiste reproducir, con costo lo guardas, con costo tienes lo mismo, corres peligro aún de quitártelo y dárselo al que tiene más. Porque al que no tiene nada, aún lo que tiene le será quitado, y al que tiene se le añadirá más. Y eso lo reafirmó Juan el teólogo cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, te voy a quitar lo único que tienes y se lo voy a dar a otro. Cuando dice quitaré tu candelero,
Como que dice, pues si no quieres te voy a quitar a ti y voy a levantar a otro en lugar tuyo, y la salvación que estás rechazando se la voy a dar a otro. Eso pasa cuando decidimos vivir una vida seca en el Señor. A su nombre. Hay que estar en el lugar correcto para provocar un genuino avivamiento. Y es estar en el Gerar de Dios. Isaac, en el Gerar de Dios, provocó que se abriera un pozo. Y cuando él se va, abre otro pozo, lo mueven de ahí y él se mueve, ahí abre otro pozo. Pero él seguía en el lugar correcto. Que los filisteos te acosen, que hoy es símbolo de Satanás y sus demonios. Que los demonios te acosen y que en una área no te dejen prosperar, no significa que estás caminando mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Los filisteos acosan a Isaac, pero él no se deja ganar la batalla, él sigue caminando. Pero él sigue en el lugar correcto, espiritualmente. Quiere decir que él no ha perdido de vista a Dios. Anda la basoca taramanda Kimalaya. Mi alma adora el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. A su nombre. La iglesia primitiva, le dice el Señor cuando termina la fiesta de Pentecostés y están en el aposento, y le dice, quedaos aquí. El aposento alto era el lugar correcto. Para la iglesia primitiva era el momento decisivo para un futuro sobrenatural. Hermano, uno de tantos hombres que le quiero mencionar, de los que vivieron la temporada de la iglesia primitiva, quiero tocar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro no pudo caminar sobre las aguas, se hundió. Su suegra estaba con fiebre y no la pudo sanar, tuvo que llevar a Jesús. Y cuando él está en la iglesia, cuando él está en el aposento alto, le dice, quedaos aquí, van a recibir poder desde lo alto y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron. El hombre que no podía hacer nada, ¿sabe qué pasó en ese momento? La gloria de Dios descendió. Y el hombre que no podía sanar ni a su suegra, ahora le sacaban los enfermos en camas y en camillas, y ahora sin poner las manos su sombra los liberaba. Porque él había aprendido a sobrevivir en el lugar correcto. Porque es en el lugar correcto donde Dios se te revela para provocar el reino de Dios. Y luego ese hombre le llevaban a la gente, oyeron la fama. El apóstol Pedro está en la gente con la sombra. Vamos a él. Cuando la gente pasa, cuando él pasa por donde está la gente y la sombra pasa, los paralíticos se levantan, los endemoniados se liberan. Vamos donde el apóstol, y le llevaban gente de los lugares vecinos. Y dice que los endemoniados salían caminando libres. Y luego cuando sale de allí, quiero cerrar con esto. Cuando sale de ahí, dice que se fue a un lugar y comenzó a encaminarse a un lugar, a un templo. Y un hombre que saltaba en la hermosa le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre comenzó a caminar y comenzó a saltar. Luego se encaminó y comenzó a hablar del evangelio, y se convirtieron como 3,000. Siguió encaminándose a otra región, abrió su boca hablando de Cristo, del evangelio, y se convirtieron como 5,000. Gloria al nombre del Señor. Porque hoy Dios necesita una iglesia que impacte al mundo. ¿Sabe qué está pasando hoy? El evangelio, hermanos, gloria al Señor, por muchos hombres se le ha dado otro sentido. Hoy hay gente que para crecer, ministros, grandes hombres que han sido conocidos, hombres de renombre, han, hermanos, gloria a Dios, reemplazado las enseñanzas de la doctrina del evangelio de Jesús con otro tipo de enseñanza, conforme a su propia creencia, su propia conveniencia, gloria a Dios, para su propia humanidad, y han desviado la verdad de Dios. Y hoy hay gente, gloria al Señor, que quieren permitir todo en las congregaciones para llenar sus templos y tener 4 paredes llenas de gente, pero que el Espíritu Santo esté vacío, que la gente cante como religioso en los cultos, que la gente escuche la palabra como un religioso, pero que no haya poder de Dios.
Está el reggaetón en los altares, están las luces a colores, está la mujer como quiere, camina como quiera, el hombre camina como quiere, y él puede estar en el altar tocando el piano. No podemos irnos del Gerar de Dios, porque el día que nos vayamos del Gerar de Dios, somos muertos andando. Seríamos muertos andando, con una Biblia en la mano, con un micrófono en la mano, hablando de un evangelio de poder, sin ver resultados de poder. Mi alma adora al Señor. Cuando nosotros nos convertimos en provocadores de avivamiento, aún muertos, levantaremos muertos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo es eso? Aún muertos, levantaremos muertos. Porque es que me gusta hablar de Eliseo. Eliseo muere físicamente, pero espiritualmente ese hombre no había muerto. Ese hombre estaba vivo. Y ustedes recuerdan cuando lo llevaron a un llano, hicieron una tumba, lo enterraron allí. Pero la tumba no quedó sellada. Según el relato histórico de ese hecho contundente, no quedó sellada, quedó el agujero. Porque cuando los merodeadores que andaban rondando infundieron temor, merodeadores dice que significa espectadores o fugitivos. Eso significa la palabra merodeadores. Los merodeadores andaban allí y dice que los que llevaban a enterrar a un difunto, dice que les dio miedo. Y dice que al mirar que andaban los merodeadores allá por los alrededores donde ellos estaban, dicen que se fueron corriendo y miraron el agujero en la tierra. Ellos no sabían que era la tumba del profeta Eliseo. Ellos lo único que sabían que allí era un agujero, un hoyo. Y dice que del miedo que tuvieron cuando miraron a los merodeadores, agarraron el difunto que llevaban y lo arrojaron a la tumba donde había muerto Eliseo, donde habían sepultado a Eliseo. Y salieron corriendo. Y cuando iban largo, voltearon a ver para atrás y miraron que el muerto que llevaban, que habían arrojado a la tumba de Eliseo, había resucitado, había revivido. Porque aún muertos levantamos muertos. Por eso la tumba suya, cuando usted parte a la presencia de Dios, o yo parto a la presencia de Dios en santidad, hasta el diablo, hasta los huesos tiene que respetar. Hasta los bloquecitos que se ocuparon allí para hacer la fosa, el diablo la tiene que respetar. Y el muerto que caiga allí, o suceda lo que suceda allí, la gloria de Dios, el propósito de Dios se va a perfeccionar. Pero finalizo con esto ya. ¿Cómo está tu pozo? Yo no soy quien para decirle que su pozo ya no tiene agua. Yo no soy quien para decirle que usted ya se murió espiritualmente. El mejor que tiene que saber, el primero que tiene que darse cuenta cómo está su vida con Dios es usted. Yo no puedo llegar hasta donde usted, ni usted puede llegar a mi interior. El primero que tengo que darme cuenta cómo estoy con Dios soy yo. La Biblia dice, si tu corazón no te reprende, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Si hoy su pozo se ha aterrado y hoy por agua tiene polvo, y hoy por santidad dentro de usted hay basura, hay podredumbre, hoy es el tiempo para entrar a la clínica de Dios y entrar a una renovación espiritual como el águila. Los cristianos se envejecen, sí, esa es la enseñanza del águila, pero lo bonito es cuando reconocemos que estamos envejeciendo, que estamos decayendo, que nuestras fuerzas se están bajando y volvemos a retomar nuevamente el impulso para continuar una nueva temporada. Hoy puede ser el comienzo de una nueva temporada en su vida, para entrar a un nuevo desafío espiritual. Yo quiero que se ponga de pie. Si en este momento hubiera alguien que quiera